estuvimos hablando de compuestos de alta energía y revisamos los pirofosfatos, es decir, los compuestos que son derivados de la reacción de dos ácidos fosfóricos generando un anhidrido. Y vimos las razones de su alto contenido de energía. También al final vimos este tipo de compuestos, que son los que denominamos acilfosfatos o ésteres anhidridos, mejor dicho, anhidridos mixtos, anhidridos entre el ácido fosfórico y un ácido carboxílico. También llamados acilfosfatos. Recuerden que el grupo acilo es un grupo carbonilo con un radical y un enlace. ¿De acuerdo? Entonces, los acilfosfatos son muy ricos en energía, de hecho, más ricos que los ésteres, que los anhidridos fosfóricos. Por ejemplo, aquí está el acetilfosfato, que libera cuando se hidroliza, como todos los compuestos de alta energía. Quedamos, ¿cómo se definía un compuesto de alta energía? Hola, buenos días. Es aquella sustancia que al hidrolizarse libera 5000 o más joule por mol. 5,000 o más calorías por mol. Ajá. Tú eres Quintos, pero tu primer apellido, ¿cuál es? Álvarez. Ajá. Sí, entonces un compuesto de alta energía es aquella sustancia que al hidrolizarse libera 5,000 o más bien más de 5,000 calorías por mol. Este libera 43,000 joules por mol, lo cual significaría que liberaría unos más de 10,000 calorías por mol. O sea que es claramente un compuesto de alta energía. Este es un ejemplo del acetilfosfato y también el 1,3-bisfosfoglicerato que vamos a revisar como intermediario de la glicolisis. Los dos son compuestos de muy alta energía. ¿A qué se debe el elevado delta G de hidrólisis? ¿Por qué es una molécula tan inestable? Pues porque tiene repulsión entre fosfatos de la misma molécula y tiene que cuando se hidroliza libera ácido fosfórico y 3-fosfoglicerato. ¿Dónde hay más estructuras de resonancia? Aquí faltó poner un protón más un protón. Aquí lo voy a poner. ¿Dónde hay más estructuras de resonancia? En los productos que generan un compuesto de alta energía. A ver aquí. A ver, vas a decirme esto otra vez, pero como que no parezca como que te lo aprendiste de memoria. ¿En dónde hay más estructuras de resonancia? ¿En el reactivo o en los productos y por qué? Es en los productos, perdón, y es porque cuando se hidroliza, lo que pasa es que quedan más cargas, bueno, más cargas que pueden ser hidrolizadas por el agua. Y No, no, entonces, no. A ver, no. No, no, no. El compuesto se hidroliza y da estos tres productos. Cuando se hidroliza, ya no nada más se hidroliza aquí, de momento. Hablamos solo de la hidrólisis de este enlace. La pregunta es, ¿por qué hay más estructuras de resonancia aquí que acá? Eso es lo que dijiste, ¿no? Que en los productos hay más estructuras de resonancia. ¿Sí entendí así? bueno, en este caso podríamos hacerlo de sumar, ¿no? Para Sí, comprobarlo. está bien. Sumar, ¿cómo da la suma? En el reactivo tenemos 4 cargas, que serían las de los fosfatos, ¿no? A ver. No estás, estás mezclando las cosas. Las estructuras de resonancia, ¿qué son? Son estructuras en las que podemos ver cómo se reacomodan los electrones en Nada una molécula. más, exactamente. Son estructuras alternativas que se generan cuando un par de electrones se mueve y cambia de posición entre un átomo y otro. Aquí los electrones se mueven entre ¿cuántos átomos?
Entre 3 átomos de oxígeno. Entre 3. Y aquí, Igual. entre 3. Son 6. Sí. Aquí, Igual sería entre 3 y en la parte de abajo entre 2. ajá. Entonces, aquí se van a mover los electrones entre 2 átomos. Eso no existía aquí. Cuando estaba el anhidrido formado, no había esta estructura de resonancia. Ajá. Y luego acá, ¿entre cuántos? Es entre 3 igual, ¿no? Igual. Total, ¿cuántas estructuras de resonancia en los productos? ¿Cuántas en los reactivos? En el reactivo hay 6 y en los productos hay 8. 8, correcto. Entonces, sí, los productos son más estables porque tienen más estructuras de resonancia. Sabemos que donde hay más estructuras de resonancia, hay más estabilidad en las moléculas, correcto. ¿Y qué otra cosa? Hay repulsión en el reactivo, ya esa repulsión entre los fosfatos desaparece porque se separan. Otro factor, que son los que vimos la vez pasada para los pirofosfatos, repulsión electrostática, estabilización de los productos por resonancia. ¿Y qué otro factor? Falta un tercero. Tú hablabas de cargas. ¿Alguien que recuerde lo de las cargas? O sea, distribución de la carga son las estructuras de resonancia. Está bien. Pero partículas iónicas, especies iónicas, Que como hay más cargas son más solubles. como hay más cargas, usan más moléculas para solvatarse. Y eso representa un descenso de entalpía. Y luego, ¿qué son los factores entrópicos? Pues la resonancia misma es un factor de entropía. Que los electrones se distribuyan entre más átomos es un factor de entropía. Que no estén en un solo lugar, eso es entropía. ¿Qué otra cosa? ¿Cuántos grados de libertad tiene esta molécula? ¿En qué ejes? En los ejes X, Y, Z. ¿De acuerdo? 3 dimensiones. ¿Cuántos grados de libertad tienen 3 iones? Muchos más que uno. Estas 3 moléculas se mueven independientemente. Eso se llaman grados de libertad. Eso es entropía. Entonces, los productos son mucho más entrópicos que los reactivos, porque tienen más estructuras de resonancia, porque son más especies y se pueden mover en 3 dimensiones, tienen más grados de libertad, y además tienen menor entalpía porque la solvatación ocurre con descenso de entalpía. Y sabemos que la energía libre es más negativa, cuanto más negativa es la entalpía y más positiva la entropía. Entonces, todo está a favor, por eso son moléculas tan estables. Aquí contribuye muchísimo la resonancia del carboxilato. La resonancia del carboxilato es algo que estabiliza mucho la molécula. Es la razón por la que los ácidos carboxílicos normalmente se desprotonan con mucha facilidad. ¿Se acuerdan por qué se desprotona un ácido carboxílico? Porque un ácido carboxílico tiende a estar como carboxilato, como está aquí, con carga negativa en lugar de protonado. Por lo que acabo de decir, porque cuando pierde el protón, el par de electrones se estabiliza entre estos 2 átomos. Eso significa entropía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no puede haber esa estructura de resonancia porque está en forma de un anhidrido. No se puede tener este movimiento de los electrones entre los 2 oxígenos porque está en forma de un anhidrido. Aquí no se puede. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es lo que toca a los acilfosfatos. Vamos a otro tipo de compuestos de alta energía, que son los enolfosfatos. A ver si ustedes aquí me van a decir, déjenme ver primero esto, un poco más pequeño esto, sí, y vamos a poner un bonito rectángulo aquí, qué bonito se ve. Ahora sí,
Díganme ustedes, vean esta molécula, se llaman enol fosfatos. Vean la estructura. Esto es un enol, un doble enlace y un alcohol. Esto es un enol, pero está fosforilado. Cuando se hidroliza, ¿qué sucede? Se rompen los enlaces. Claro, hidrolizar es romper los enlaces. Pero ¿qué sucede con los productos? Nada nuevo, ¿eh? Todo lo que me tenga que contestar ahorita ya lo hemos dicho varias veces la clase pasada y empezando esta. ¿Qué pasa cuando se hidroliza este compuesto? También va a tener más estructuras de resonancia. ¿Tiene más estructura de resonancia? Ajá. Aquí tiene, los electrones se mueven entre 3 átomos. Acá. Entre 2. Ah, caray. Ah, O sea, no. menos Son que entre 6. 5, perdón. No, pero en el hidrógeno no se mueve así. A ver, ¿cómo? Ajá. Tiene que haber dobles enlaces y electrones disponibles. Los electrones se mueven de aquí para acá, forman doble enlace, este se rompe, o se mueven de aquí para acá y se rompe, y este enlace, los electrones vienen para acá. O sea, los electrones se mueven entre estos 3 oxígenos. Aquí, Entre los 4 oxígenos y el fósforo, ¿no? entre los 3 oxígenos. El cuarto no, porque tiene 1H. Entre los 3, como lo hemos venido viendo hace rato. A ver, aquí está. 3. En este no tanto. Entre estos 3 básicamente. Se mueve el par de electrones para acá, y se sale este par de electrones para acá. Aquí no, porque aquí el par de electrones, si estos dos se mueven para acá, implica como separación de cargas. Fíjate, si el par de electrones de este oxígeno se mueve para acá, tenemos una carga positiva aquí y una tercera carga negativa acá. Entonces, generar una carga positiva y una negativa son estructuras de resonancia con separación de carga, no son muy estables. Cuando los electrones se mueven para acá, no se genera ninguna carga positiva. Nada más están moviendo los puros electrones entre los 3 oxígenos. Es diferente. Bueno, entonces, en este caso, no es tan evidente. El número de estructuras de resonancia parece ser el mismo. Fíjense, se mueven los electrones entre estos 3 oxígenos, lo mismo que acá. Y entre estos 2 carbonos, lo mismo que aquí. Nada más que aquí se forma de manera intermediaria. Cuando esto se hidroliza, imaginen, el agua entra aquí, no va a generar este compuesto. Lo que va a generar el agua al atacar aquí es este enol. Esto, cuando reacciona con el agua, genera esto. No genera esto directamente. Entra un OH, pues, aquí. Después, el enol se equilibra a la cetona. Y en este equilibrio, este equilibrio está desplazado completamente hacia la derecha. Es mucho más estable un grupo ceto que un enol. Por lo tanto, esta estabilización, pero no se llama por resonancia, esta estabilización es muy grande. La razón por la que este compuesto es de tan alta energía. De hecho, este compuesto es el más energético de todos los que hemos visto. ¿Cómo se llama este cambio de esta molécula de aquí para acá? ¿Qué le está pasando a la molécula? Y a ver si alguien se acuerda qué tipo de cambio está ocurriendo. Pues es el equilibrio ceto-enol, ¿no? Es el equilibrio ceto-enol, pero es una forma de qué cosa. De tautomería. ¿Qué es tautomería? Fíjense cómo están los electrones aquí. El doble enlace está entre los carbonos y aquí está con el carbonilo. Se están equilibrando. Para pasar de la estructura de la izquierda a la de la derecha, ¿qué se movió?
Dos cosas. El hidrógeno y el doble enlace. Cuando se mueven un hidrógeno y un doble enlace, eso se llama tautomería. En los otros casos que hablábamos es pura resonancia, nada más se mueven electrones. Aquí se mueve un protón, cambia de aquí para acá y el del doble enlace para acá. Entonces, eso se llama tautomería. Esto es tautomería cetoenol. Y eso le da una tremenda estabilización a la molécula. Voy a quitar el bloque que habíamos puesto para que no simplemente se dedicaran a leer. El elevado voltaje de hidrólisis del fosfoenol piruvato, que es un ejemplo de este compuesto. El fosfoenol piruvato, esto es, se debe a menor repulsión de las cargas negativas entre el fosfato y el carboxilo. Ya están separados. El mismo argumento que hemos usado todo el tiempo. Equilibrio cetoenólico, que está desplazado hacia el grupo ceto. Eso es lo que más estabiliza. Y aquí, y estructuras iónicas, que aquí me está faltando otra vez un protón. ¿De acuerdo? Entonces, son más o menos los mismos argumentos, excepto que aparece aquí el equilibrio cetoenólico. Aquí tendría que ponerle el protón. Se lo voy a poner de una vez porque luego estas cosas se olvidan. Más un protón. Esto lo vamos a poner normal, excepto que esto sí lo vamos a poner como exponente. Y esto lo vamos a quitar. Ya está. Muy bien, entonces, razones del alto contenido de energía de los enolfosfatos. El ejemplo más conocido y el único que yo creo que van a escuchar en todo este curso o en casi cualquier otro curso es el fosfoenol piruvato. Es una molécula muy energética. La van a escuchar mucho porque esta molécula es la que da energía para la entrada de azúcares a las bacterias. Entonces, hay mecanismos de transporte de azúcares que usan esta molécula como donador de energía, no el ATP. Entonces, todas las moléculas que hemos venido viendo pueden participar como donantes de energía, incluido el ATP, pero estas son pues moléculas alternativas. No solo el ATP proporciona energía. Entonces aquí faltó el tercer argumento, no se les olvide, que es el de mayor número de estructuras iónicas en los productos que en el reactivo. Otra vez, mejor solvatación, descenso de entalpía, ¿correcto? Bien. Ahora, tioésteres es el último tipo de compuestos que vamos a revisar. Se llaman tioésteres. Bueno, esta es la misma de hace rato. Yo no sé por qué la repetí aquí. Los tioésteres son, aquí está un éster. ¿Cómo se forma un éster? ¿Por reacción entre quién y quién? Un ácido carboxílico y un alcohol. ¿Eres Mariana? Sí. Sí. Entre un ácido carboxílico y un alcohol. Exacto. Entonces, esto es un éster. Este era un grupo acilo, RCO- es un acilo, y aquí hay un RO, que es de un alcohol. Esto es un éster. Y esto es un tioéster, porque en lugar de formarse con un ácido y un alcohol, se hace con un ácido y un tioéster. Estos compuestos son de muy alta energía. Se hidrolizan aquí. Se libera el grupo, el ácido y el tiol. Eso es lo que se libera. Estos compuestos también los vamos a mencionar mucho, sobre todo en el ciclo de Krebs, participa un tioéster, y en más pasos. En la glicolisis misma vamos a ver cómo se forma un tioéster y que son moléculas muy energéticas, ¿de acuerdo? Aquí el elevado delta G de hidrólisis, bueno, este es aquí como que se me pasó lo anterior. Les decía que me faltaba, ¿no? Pero aquí se complementa. Bueno, está repetido de hecho. Entonces, esto es lo que ya habíamos visto, estos son los tioésteres. La razón del alto contenido de energía de los tioésteres comparados con los ésteres, este no es de alta energía, el tioéster sí, es que al hidrolizarse, genera también un carboxilato, pero también los dos generan un carboxilato, así que en ese sentido están iguales. Pero este tiene estructuras de resonancia sin separación de carga y con separación de carga. Esto ya no lo vamos a revisar. Pero entonces recuerden, un tioéster es un grupo acilo unido a un tiol. Tioéster. Simplemente sustituimos el oxígeno por azufre. Y listo. Entonces con esto terminamos los compuestos de alta energía.
Y según su programa, ¿qué sigue? Vamos a cerrar esta presentación porque con esto terminamos la parte energética. Pero sí me gustaría repasar una cosa. Vamos a pasar a esto. ¿Cuál es la diferencia entre un delta G estándar y un delta G no estándar? A ver, el delta G estándar se calcula ¿cómo? Con la fórmula que vamos ahí, pero además tenemos que tener una reacción en la que tanto reactivos como productos están en una concentración de 1 molar. A ver, está bien, pero tendrías que refrasearlo, porque si me dices, con la fórmula que está allí, pero también tenemos que tener que los reactivos estén en 1 molar, es un poco al revés. ¿Cómo calculamos una constante, un delta G estándar? O sea, los argumentos que diste tienen que darse al revés. ¿Qué es lo que hacemos para calcularla? Experimentalmente, ¿qué hacemos? Y bueno, entonces es primero poner a reaccionar reactivos y productos todos, perdón, en una concentración de 1 molar. Y ya ¿Correcto? que acabó la reacción, las concentraciones resultantes de equilibrio que llegue a esa reacción, las vamos a ocupar para sacar lo que es la constante de equilibrio y ahora sí ocupar la fórmula para obtener el delta G Esto es. Esto estándar. es. Entonces, cuando yo mezclo 1 molar de reactivos y productos y dejo que la reacción llegue a su punto de equilibrio, entonces tengo una verdadera constante de equilibrio. Solo entonces tengo una verdadera constante de equilibrio, que voy a sustituir en esta formulita. Para darle unidades de energía, le voy a multiplicar por la constante de los gases, por la temperatura que es 298 grados Kelvin, condiciones estándar. O sea, estándar es empezar con todo 1 molar, dejar que se equilibre, sustituir aquí, emplear 298 grados Kelvin como temperatura y la constante de los gases, por supuesto, y así calculo el delta G estándar. ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es tu nombre, compañero? Creo que ya habías participado, ¿no? Sí, Suriel Fría. Suriel, sí. La pregunta siguiente fue, ¿para qué calculo delta G estándar? ¿Qué valor tiene ese cálculo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es un estándar? ¿Qué idea tienen de un estándar? ¿Qué estándares conocen? ¿Qué entienden por estandarizar? Como Es como ajustar. habitualmente. ¿Cómo ajustar? ¿Cómo qué más? Tener un valor de referencia. Tener un referente, ¿no? Tener un referente. Cuando mido el largo de el alto de una puerta, pues uso un estándar, que es el metro, ¿no es cierto? El metro es mi estándar. Cuando peso 1 kilo de jitomates, pues mi estándar es el kilogramo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve el delta G estándar de una reacción? Para conocer, fíjense, puse 1 molar de todo, C, D y AB. ¿Y qué pasa cuando la reacción termina? ¿Qué dos cosas pueden pasar? La número 1 es, Que Que si ocurra el el reaccionado sentido. la número 1 es ¿qué cosa?
Si me dices que ocurre en el sentido, no estás completando la frase. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que está escrito, Ajá. Una posibilidad es que ocurre exactamente como está escrito, de A más B para dar C más B. ¿Y la otra? que ocurra al inverso de como está Al escrito. inverso. C más D me dé A más B. Ajá. ¿Y cómo sé en qué sentido ocurre? ¿Cuál es la tendencia, digamos, natural? Lo que llamo aquí tendencia intrínseca de la reacción. Con el valor de delta G estándar. Sí. Pero antes de calcular el delta G, ¿cómo me doy cuenta hacia dónde ocurre naturalmente la reacción? Si la concentración de productos es mayor que la de reactivos. Ajá, y eso quiere decir que la reacción ocurre de izquierda a derecha. Cuando calculo la constante de equilibrio, como pongo el producto de los productos entre los reactivos, si la constante de equilibrio tiene un valor alto o mayor a 1, la reacción ocurrió de izquierda a derecha. Ya desde ahí sé que la tendencia de la reacción fue de izquierda a derecha. Y claro, cuando sustituyo ese valor mayor de 1 aquí, pues voy a encontrar un delta G negativo. Entonces, cuando la reacción tiene un delta G0 negativo, quiere decir que la tendencia de la reacción es justamente a ocurrir como estamos escribiéndola. Si habiendo puesto 1 molar de cada cosa y dejando que la reacción se equilibre, siempre es el requisito, a temperatura de 298 grados Kelvin, lo que sucede después de que mezclamos todo 1 molar es que lo que aumente es A y B, o sea que este cociente va a ser fraccionario, la constante de equilibrio va a ser menor de 1, el logaritmo negativo va a ser negativo y este menos por menos va a dar más, y entonces el delta G0 va a ser positivo. Quiere decir que si el delta G0 es positivo, significa que la reacción tiende a ocurrir al revés de como la tengo escrita. Su espontaneidad va de C más D para dar A más B. Entonces, delta G negativo ocurre como está marcada, delta G positivo ocurre en sentido opuesto. Hay que suministrar energía para que ocurra si es que ocurre en el sentido opuesto, ¿de acuerdo? Para que ocurriera así como lo tengo. O sea que si la tendencia de la reacción es de que C más D tienden a formar A más B, pues puedo poner a partir de A más B, si suministro energía, irme a C más D. Pero una cosa que tomen en cuenta, compañeros, no se les olvide. Después vamos a hablar de enzimas. Y dijimos que las enzimas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen con la constante de equilibrio las enzimas? No le afecta. Nada, exacto. No hacen nada. Ya te había notado, ¿verdad? Sí. La constante de equilibrio no tiene que ver con la presencia de las enzimas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Acelerar la reacción. Solamente afectan el factor cinético, aceleran la reacción, ¿de acuerdo? Pero no cambian la posición del equilibrio. Si no cambian la posición del equilibrio, si el equilibrio es el mismo, con enzima o sin enzima, ¿cambiarán el delta G de la reacción? No. No. Entonces no cambian el delta G, no cambian la constante de equilibrio, por lo tanto no cambian el delta G, pero sí cambian el tiempo en el que se llega al equilibrio. En una reacción convencional a lo mejor mezclamos A más B y C más D, todo 1 molar, y esperamos 1 año y la reacción apenas lleva la 10ª parte. A lo mejor la misma reacción con una enzima, en 10 minutos ya terminó, o en segundos ya terminó, depende de las reacciones rapidísimas, que ni siquiera podemos prácticamente encontrar intermediarios, todo llegó al equilibrio. Entonces, toda reacción química que se les ocurra, de 2 reactivos, de uno solo, lo que sea, toda reacción tiene una posición de equilibrio única, aquí y en China. Entonces, la constante de equilibrio aquí y en China es idéntica a 298 grados Kelvin, desde luego, y por lo tanto, el delta G estándar es un cálculo estándar, lo podemos encontrar en tablas, en libros, no tenemos que estarlo calculando, esto lo podemos saber. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el delta G estándar y el delta G que llamamos no estándar o delta G de verdad? ¿Cuál es la diferencia?
El delta G de verdad se calcula así. ¿Qué quiere decir esto? El que quiera. La diferencia era que en delta G no estándar o delta G real se utilizan como tal las concentraciones reales, no como en la constante de equilibrio que se utilizan a partir de una concentración 1 molar. Ajá, la constante de equilibrio la calculamos después de mezclar todo 1 molar y dejar que se equilibre. Aquí estamos usando esto Q. ¿Qué es Q? Compañera, ¿qué dijiste? Bueno, Q va a ser exactamente las concentraciones reales tanto de del producto de los productos sobre el producto de los reactivos. Q es el cociente de las concentraciones reales, de los productos entre los reactivos, pero reales. Lo que hay en un ambiente cualquiera, en una célula o en un reactivo. No siempre que montamos una reacción ponemos 1 molar de todo, eso no. Eso es solo para calcular el delta G estándar. Cualquiera que sea las concentraciones de reactivos y productos las voy a sustituir y entonces voy a calcular este Q, saco su logaritmo, lo multiplico por RT para que también tenga unidades de energía y se lo sumo al delta G estándar. Este me habla de la espontaneidad intrínseca de una reacción. Eso cuenta, tiene un valor, tiene una importancia. No es lo mismo si la reacción va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso está considerado aquí, con su valor real, con signo positivo o negativo. Y este factor de corrección nos está modificando la tendencia intrínseca para marcar la realidad. ¿Cuál es la realidad de una reacción en el momento en el que estemos midiéndola? El ejemplo que dimos es que la fosforilación de la glucosa, primera reacción de la glicolisis, tiene un delta G estándar de menos 4.000 calorías por mol, pero consideramos las concentraciones verdaderas de los reactivos y productos en donde se midieron que fue en un eritrocito. La realidad es que el delta G va a ser todavía mucho más espontáneo, el doble de espontáneo, más o menos 8.000 calorías por mol. Ajá. Entonces, cuando yo les pregunte en un examen, a ver, el delta G estándar de la reacción fulanita de tal es menos 10.000 calorías por mol. Les voy a preguntar, ¿esa reacción ocurre en una planta? ¿Es espontánea, sí o no? Repito la pregunta. No, sí es espontáneo. Una respuesta. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Va otra vez el enunciado. Hay una reacción entre tal y tal cosa, vamos a inventar, fulanito y ácido fulánico y no sé qué, y se forma no sé qué cosa. El delta G estándar de la reacción es de menos 10.000 calorías por mol y ocurre en una planta. ¿Esa reacción es espontánea en la planta? ¿Quién contesta? Según yo no se sabe porque pues ya pues ahora sí que en los organismos vivos se tendría que ver las concentraciones reales y Esa es ver la si es respuesta espontáneo o correcta. no. Esa es la respuesta correcta es no sé. En un examen ustedes contestarían no sé y agregarían, por supuesto, lo que agregó el compañero. No sé porque depende, sí, la espontaneidad intrínseca de la reacción parece existir, pero en condiciones reales habría que ver las concentraciones de reactivos y productos para calcular este factor modificador, este sumando modificador y calcular el verdadero delta G. Entonces la respuesta es no sé, no sabemos. ¿Está claro? Esto quería enfatizarlo mucho antes de cambiar de tema, porque ya terminamos con este tema de energética, que como ven fue muy cortito, es simplemente para que recuerden de lo más importante de este tema es dos cosas. Número uno, ¿cómo se calcula el delta? Varias. ¿Cómo se calcula el delta G estándar? ¿Qué valor tiene el delta G estándar? ¿Cuál es el delta G no estándar? ¿Qué significa el delta G no estándar? ¿Qué dicta la espontaneidad de una reacción en la célula? Y cómo es que las reacciones que tienden difícilmente a ocurrir pueden ser encausadas, pueden ser ayudadas por compuestos que llamamos compuestos de alta energía. ¿Cuál es la estructura de los compuestos de alta energía?
¿Y a qué se debe que sean moléculas tan energéticas, que liberen tanta energía al hidrolizarse? ¿Y cómo usa la célula esa energía de hidrólisis para permitir que una reacción que sería en otras condiciones no espontánea se vuelva espontánea? ¿De acuerdo? Lo que vimos del famoso delta G de las reacciones. Esto no se los he enviado, ¿verdad? Esta presentación se las voy a enviar. No se las voy a enviar para que estudien aquí. Estas son diapositivas, que quiere decir, son como capsulitas que platicamos cuando damos clase en cualquier curso. Ustedes tienen que revisar esto e irse a la literatura. Ahorita ustedes tienen el privilegio de que en un segundo pueden ustedes tener una respuesta a una pregunta. Si saben hacer la pregunta, en un segundo tienen la respuesta, pero clarísima, y hasta con montones de datos. Créanme que la cosa antes no era así. Si querían tener una respuesta, tenían que ir a la biblioteca, buscar un libro, y no iban a encontrar información reciente, iban a encontrar solamente lo que se publicó a lo mejor con mucha suerte hace 3 meses, pero más seguro hace 1 año, hace 2 o 5 años. ¿De acuerdo? Si no había ediciones nuevas de los libros. Entonces, ahora ustedes nada más dan un clic ahí en googlean y tienen ya la respuesta. Claro que tienen que tener juicio para decidir si la respuesta que encontraron es una buena respuesta o no. Y eso depende más que de su juicio, o bueno, también depende de su juicio, porque tienen que escoger buenas fuentes, universidades, páginas de institutos, organizaciones académicas serias, no la página de Juanita, que anda por ahí una caja, o el Rincón del Vago. La página de Juanita o el Rincón del Vago, a lo mejor pueden tener por ahí algunas cosas que estén bien, pero es bastante común que tienen cosas equivocadas. Entonces, si yo voy a una fuente con cosas equivocadas y correctas, pues no voy a poder saber cuáles son las correctas y cuáles las equivocadas. Pues universidades, institutos de investigación, agencias serias, ¿de acuerdo? Entonces, usen las diapositivas no como acordeón, sino para saber qué es lo que se fue tocando y profundicen en el asunto, si quieren tener un verdadero conocimiento de la bioquímica. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema. Porque esto es todo lo que se quería con este tema de principios de termodinámica. ¿De acuerdo? Era simplemente una repasada muy, muy rápida al asunto. Ahora vamos a buscar las siguientes diapositivas. Las siguientes diapositivas que son... Vamos a ver. Vamos a entrar a un tema bien interesante. El tema de enzimas. Si quieren, vayan platicando en lo que abro esto. ¿Qué recuerdan que son las enzimas? Ustedes han visto lo que son las enzimas en el pasado. No son ustedes tan nuevecitos. Ya llevaron en preparatoria o en vocacional nociones de bioquímica. Pues son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores en las reacciones químicas que provocan una aceleración en la reacción. Exacto, vamos a ver, déjame guardar esto en el lugar correcto porque... Uy. Ya. Casi tu definición es perfecta, pero le tuvo un pequeño problema. ¿Quién eres? Gil Bustamante. Gil Bustamante. De acuerdo. Pues déjame compartir la presentación primero que nada. Aquí está. Bueno, Gil Bustamante. Luisa Fernanda. Muy bien, Luisa Fernanda. ¿Cuál es el error que cometiste? Decir que son moléculas orgánicas. Son proteínas, no es lo mismo. Hay moléculas orgánicas que son catalizadores
Por ejemplo, la piridina puede catalizar reacciones redox. El fenol puede catalizar reacciones redox y no son enzimas, ¿de acuerdo? Entonces, las enzimas son macromoléculas que aceleran las reacciones químicas. Eso es lo que hacen. Aceleran, aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Algunas muchísimo, una cantidad exorbitante, otras no tanto, pero sí son muy, muy eficientes. Y cuando digo moléculas, cuando digo macromoléculas, es porque las enzimas pueden ser proteínas, la inmensa mayoría lo son, pero hay RNAs que también actúan como enzimas. Algunos RNAs se llaman RNAs catalíticos y pueden actuar como enzimas. Entonces ya no se reduce el mundo de las enzimas a puras proteínas. La inmensa mayoría sí son puras proteínas, pero también en algunas reacciones participan ácidos ribonucleicos, RNAs. Es una de las tantas cosas que tienen los ácidos ribonucleicos que saben hacer muchísimas labores. ¿De acuerdo? Entonces esas son las enzimas. Macromoléculas pueden ser proteínas o ácidos ribonucleicos que aceleran las reacciones. En algunas circunstancias, hasta los ácidos desoxirribonucleicos pueden hacerlo, pero no es lo más común. De manera natural, proteínas y RNAs. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a revisar, entonces, el tema que vamos a abordar se llama enzimología. La enzimología es el estudio de las enzimas y de los reactivos sobre los que actúan, las cosas que generan, sus condiciones de trabajo, todo eso vamos a revisar en enzimas bastante amplio. Ya han escuchado hablar de las enzimas en el pasado, pero seguramente no habían tenido un tratamiento tan detallado como el que nosotros vamos a tener. Entonces, pongan mucha atención para que les quede esto grabado, porque ¿cuántas reacciones biológicas hacen las enzimas? Pues bien, exactamente, no me acuerdo, pero es más del 99.5% de las reacciones. O sea, prácticamente son muy poquitas las reacciones que pueden ocurrir en la célula sin necesidad de la ayuda de una enzima. La inmensa mayoría, más del 99%, seguramente requieren de enzimas. La célula tiene una dinámica tal que sin enzimas simplemente no existiría ningún organismo vivo, ¿de acuerdo? Las velocidades de las reacciones químicas convencionales, algunas son muy altas, pero otras son bajísimas. No podrían de ninguna manera ocurrir sin ayuda de un catalizador. Y un catalizador orgánico o inorgánico, pues son buenos, pero no se comparan. Las enzimas son catalizadores extraordinarios. Vamos a ver qué tanto mejores que cualquier catalizador, ¿de acuerdo? Bueno, entonces empecemos formalmente con esto. Vamos a empezar por términos, lo que conocemos como términos en enzimología. Un montón de palabritas que nos van a familiarizar con el tema de las enzimas. Bueno, aquí vamos a ver algunas cosas primero, antes de regresar. Aquí está. Primero, las enzimas dan a la célula la capacidad de aumentar la espontaneidad cinética. Conste que no tienen nada que ver con la espontaneidad termodinámica. No cambian la espontaneidad termodinámica, no cambian la constante de equilibrio, no cambian ningún delta G, ni el estándar ni el no estándar, nada de eso hacen. Lo que ellas hacen es acelerar una reacción porque disminuyen la energía de activación. Cambian en todo caso lo que conocemos como delta G de activación o energía de activación, ¿de acuerdo? Pero no el delta G intrínseco o real de una reacción. La otra cuestión es que aceleran la reacción sin cambiar la espontaneidad termodinámica. Pues aquí está enfatizado el color rojo para que no se les olvide. No alteran la espontaneidad termodinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que una reacción que es factible en una célula la puede hacer una enzima. ¿Y puede una enzima hacer una reacción que no es factible? Sí. No. Una reacción que no es factible es una reacción termodinámicamente no espontánea. Eso quedamos que las enzimas no lo cambian. Si no cambia la espontaneidad, ¿cómo va a ser una enzima factible una reacción que no lo es? ¿De acuerdo? Entonces las enzimas van a ser factible una reacción
o mejor dicho, van a acelerar una reacción factible. ¿Y qué le van a hacer a una reacción no factible? Nada. No la van a poder hacer. La reacción tiene que ser termodinámicamente espontánea para que las enzimas la puedan realizar. ¿De acuerdo? Pero hay un factor de... Y lo voy a poner aquí, porque no se me ocurre dónde. Eso lo debí de haber comentado antes. Pero yo creo que nunca es tarde. Vamos a ponerlo aquí, porque esto me interesa muchísimo que lo recuerden. Hay una idea a veces equivocada de cómo ocurre una reacción. Entonces vamos a agregar un cuadro de texto. Otro cuadro de texto. Oh, qué caray. Vamos a agregar un cuadro de texto aquí. Y aquí va a decir, qué lento es esto. Aquí está. Aquí ya lo van a ver. Para que su confusión sea mayor, fíjense esto. ¿Estoy compartiendo bien la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Pongan mucha atención. Acabamos de ver lo que es el delta G estándar. Aquí hay una reacción de A a B. ¿Existen estas reacciones con un solo reactivo? Claro que sí. A se puede convertir en B. Por ejemplo, una isomerización, ¿no? Ese sería un caso. Bueno. Digamos que aquí puede participar una enzima. ¿Eso qué significa? Que A de manera espontánea se convierte en B, por eso la reacción puede participar. ¿Está claro? Si la reacción es espontánea en el sentido opuesto, ¿se va a poder convertir A en B con una enzima? ¿Quedó clara la pregunta? Si la reacción fuera espontánea de B hacia A, ¿puedo convertir A en B si agrego una enzima, sí o no? No. No, es lo que he venido diciendo. Las enzimas no van a cambiar la espontaneidad termodinámica de una reacción. Van a cambiar la velocidad, la espontaneidad cinética, nada más. No interfieren no cambian el delta G, ni la constante de equilibrio. Bueno, mucho ojo, si les dije que pongo 1 molar de todo y dejo que se equilibre, ¿qué puedo calcular? Dos cosas. Primero, La delta G estándar. la constante de equilibrio. Y de la constante de equilibrio, calculo el delta G estándar multiplicando por menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro cómo se calcula el delta G estándar? Sí, ¿verdad? Ahora les voy a decir, si yo pongo mucha tensión, esto es un factor de confusión bien común. Si el delta G estándar de esta reacción es de, aquí como está escrita, de A a B, libera 20,000 calorías por mol, ¿está claro? Y pongo una enzima, ¿la reacción va a ocurrir o no? Sí, ¿Por qué? porque no estamos cambiando su espontaneidad termodinámica. Te acabo de decir que la reacción de A a B tiene un delta G estándar de menos 20,000 calorías por mol. Y la pregunta fue si esa reacción va a ocurrir. Entonces no sabríamos porque tendríamos que De ver bien los acuerdo, valores. de acuerdo. La respuesta tendría que ser la que dijo la compañera, porque no sabemos las concentraciones. Ahora, me tendrían que decir, sí va a ocurrir. Si yo comienzo con todo 1 molar, A y B, sí va a ocurrir y va a liberar 20,000 calorías por mol. ¿Está claro? No se les olvide,
Lo repito mucho porque ven, se siguen equivocando. Pero ahora fíjense en esta pregunta. Si pongo 1 molar de todo y dejo que la reacción se equilibre y les digo que el delta G de esta reacción es estándar, pues es de menos 20.000 calorías por mol, es claro que condiciones estándar ocurre, pero tremendamente de izquierda a derecha. Fácilmente. Ahora les pregunto, si yo pongo una enzima en condiciones normales, no estándar, no sabemos si va a ocurrir, porque eso depende cuál es su delta G verdadero, ¿de acuerdo? En eso ya están de acuerdo. Pero vean, si a una enzima yo le doy el compuesto A, ¿qué creen que hace? Se va a unir a su sitio activo de A para ayudarle a que la reacción sea más rápida. Sí, pero como que estás evadiendo la pregunta. Si le doy a una enzima el compuesto A, ¿qué hace la enzima? No me digas los detalles de cómo lo hace, sino qué es lo que hace. No me digas que Aumenta es su una velocidad de citocina. reacción. ¿Lo convierte o no lo convierte en B? Lo convierte. Sí. Si le doy a la misma enzima B, ¿está claro? Cuando digo que le doy A, es que no hay B. Cuando le doy B, solo hay B. ¿Qué hace la enzima? Ya sabemos que el delta G estándar de esa enzima es de menos 20.000 calorías por mol en una reacción como la que está aquí escrita. En Si le doy condiciones, B, ¿qué va a hacer? en condiciones No, 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 estándar, no. No, 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 no. no, A ver. No estoy hablando de condiciones estándar, ni estoy hablando de las condiciones de la célula. Estoy diciendo que a la enzima le voy a dar el compuesto B. Solo el B, no hay A. no va a formar A porque no es Claro que específico sí lo va para a B. formar. Si le doy B, va a formar A. Y si le doy A, va a formar B. Siempre. Si solo hay A, forma B. Si solo hay B, forma A. ¿Por qué? Acabamos de abandonar este tema, pero yo creo que sí vale la pena volverlo a abrir, porque, no, a ver, espérenme un poquito, no, este no. Vamos a abrir este que está aquí, vamos a volverlo a abrir, porque eso es muy importante, que ustedes se sitúen. Estamos más adelante de esto, aquí. Volvemos a esta misma diapositiva, todavía no la comparto, ya lo sé. Déjenme ver, ya casi nos queda tiempo, pero no se preocupen. Si no, podemos volver a platicarlo la próxima vez. Esto es de lo que estamos hablando. ¿Ahora lo ven? La diapo que hace rato teníamos, ¿está ahí? ¿Sí o no? Sí, Esta. Vean. El verdadero delta G de una reacción, el delta G no estándar, depende de que es un carácter intrínseco de la reacción, que se calcula en condiciones de iniciarlo todo a 1 molar y llevar al equilibrio, cuando se obtiene la verdadera constante de equilibrio, corregido por este factor que considera las concentraciones reales de reactivos y productos. Compañeros, si solamente hay en la reacción que puse, por ejemplo aquí, aquí está otra vez la reacción de A a B, y les dije hace rato, si le doy a la enzima A, ¿qué hace? A la enzima que Va a está dar B. aquí va a dar B. Y si le doy B, ¿qué hace? Va a dar A. ¿Por qué? Vean aquí. Si le doy solamente B, ¿qué le estoy dando? un producto. Puros productos. Digo, sí, Sí, la reacción es de A a B, o sea que nada más hay un producto. Sería el numerador. Si solo le doy B, ¿cómo va a ser este valor? Enorme, porque no hay esto del denominador. No hay A, ¿de acuerdo? Y si esto es enorme, ¿cómo es el delta G de la reacción? negativo. Porque se va a sumar a este delta G negativo. Entonces,
Si solo tengo productos, se va a ir hacia la izquierda. No. A ver. La respuesta fue incorrecta. Disculpa, y te dije que sí. Si solo le doy B a la enzima, no va a haber, ¿están de acuerdo que no hay denominador? Solo hay numerador. Y este número va a ser grande. ¿Y cómo va a ser el delta G? Va a superar al delta G. Va a depender del valor, ¿no? Porque esto es, el delta G puede ser negativo. Si esto fuera menos 3000 y esto fuera 3000, pues el delta G sería 0. Todo esto fuera 3000, sería 0. ¿Están de acuerdo? Si esto fuera menos 3000 y todo este producto fuera más 3000, pues eso sería 0. Entonces, si a una enzima le doy mucho de los productos, ¿cómo va a ser el Q? El Q va a ser muy grande. Y es posible que la reacción sea espontánea. Va a depender de si cancela o no cancela el delta G estándar. Pero si le doy B, no puede hacer otra cosa la enzima que formar A. Y si le doy A, no puede hacer otra cosa que formar B. Claro que en la célula nunca va a ocurrir eso. Va a ser muy raro que solo haya A o que solo haya B. Va a haber coexistencia de los dos, por eso calculamos Q, porque nos va a decir cuánto hay de cada cosa. Que hay ambas cosas en la célula, normalmente. Entonces, depende de este valor, estos valores relativos, si van a cancelar y volver este delta G, si era negativo, si lo van a volver positivo o si lo van a volver más negativo. Depende de las concentraciones reales. Entonces, si no se les olvide que si a una enzima solo le pongo los productos, va a generar los reactivos. Y si le pongo solo los reactivos, va a generar los productos. ¿De acuerdo? Bueno, ya se acabó el tiempo. Para regresar, estábamos en enzimas. No, esta no es. Aquí estaba en enzimas, pero este creo que no lo compartí, pero además ya queda muy poquito tiempo. Bueno, vamos a ver un suspiro más. Entonces, ¿ya quedó claro esto? Si a la enzima solo le doy B, va a dar A. Si solo le doy A, va a dar B. Si hay los dos, tengo que sustituir sus concentraciones en la fórmula para calcular Q y corregir entonces el delta G estándar. Si les digo que hay los dos en condiciones 1 molar iniciales hasta el equilibrio, lo que voy a encontrar es delta G estándar. No hay duda de eso, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para terminar esta diapositiva. Las maravillas de las enzimas. Ya habíamos visto esto. Son agentes de la función metabólica, más del 99.5% de las reacciones las hacen enzimas. Son específicas, vamos a ver qué quiere decir esto un poco más adelante en detalle. No generan subproductos, una cosa extraordinaria. No forman productos secundarios, solo forman el producto principal, cosa que nunca van a encontrar ustedes con los químicos orgánicos. Son muy buenos, pero difícilmente van a provocar que haya 0 subproductos en la mayoría de las reacciones. Las enzimas no generan subproductos en ninguna reacción. Trabajan en condiciones moderadas. Esto es de lo más importante. Esto lo vamos a platicar la próxima clase. Muy bien, pues ya terminamos. Hasta mañana. Y que nos vemos en persona en el laboratorio, en el salón 1 hasta abajo, en la planta baja de bioquímica, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Les voy a mandar esta presentación ahorita. Que estén muy bien. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Hasta luego, que estén bien.